Este es el primer episodio de Dualidad y vamos a comenzar el día de hoy. Mi querida Steph, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Bien, tú eres mi primera invitada en este podcast. De hecho, quiero comentarle a la gente que es como la segunda o tercera vez que lo grabamos. Ay, sí, ya. Pero es que ensayo y error y este es el que esperamos que sea el definitivo. Y entonces te explico un poco para que la gente también comprenda. De hecho subí una intro de este podcast para que comprendiéramos. Se llama Dualidad. Lo explico en uno de los términos que yo ocupo mucho en el trabajo con la gente. Siempre les explico que el ser humano es dual, tiene dos extremos. No son buenos, no son malos, simplemente son extremos. Y que la naturaleza nos dice o nos dicta que tendemos a estar en alguno de los dos extremos. El problema de esto es que cuando estamos en un extremo dejamos de estar en el otro y es el otro extremo de mi vida que me mete en muchos problemas, ¿sí? Y que de hecho precisamente de esto es de lo que quiero que hablemos en este podcast. Hoy están mucho los temas o las filosofías de echarle ganas, fluir, todo va a estar bien, sonríe, todo es perfecto, todo es armonioso. Y en lo personal, y tú que me conoces y mucha gente que me conoce, yo estoy un poquito como en contra de eso. Porque a veces tendemos más a la fantasía y no tanto a la realidad. Entonces, lo que quiero con este podcast es que contemos las otras versiones de la historia, de mi historia, que normalmente no cuento. Normalmente nos quedamos con el resultado, lo bonito de la historia, pero no vemos o no platicamos o no contamos el otro extremo de cómo llegué a este punto. Hay tristezas, hay mucha frustración, hay muchas situaciones y creo que tú y yo lo hemos hablado y nada más que ahora lo vamos a hacer a través de un podcast. Sí, es como un lado desconocido que poco a poco, bueno, en mi caso en terapia fui conociendo y que no sabes, que te causa como pánico porque no sabes cómo reaccionar ante cosas que te están pasando. Okay. Que pueden ser buenas en su mayoría, pero como no lo sabemos identificar, muchas veces pensamos que estamos como en crisis o ¿por qué me pasa esto? No sé, muchas cosas en la cabeza. De hecho, estás comentando algo importante. Muchas ocasiones nos hacemos o nos hacen sentir los malos cuando este extremo de nuestra personalidad sale. Es muy poco común que la dejemos salir a menos que haya terapia o a menos que rebasemos ciertos límites. Y por ejemplo, si yo soy una persona buena, mi extremo, el no reconocido, es ser una persona mala. Que mala sería asertiva, poner límites. Entonces, esa parte no la puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque va en contra de todo en mi proceso. El opuesto de una persona que le vale madres y hace las cosas y no tiene límites, pues su opuesto sería aprender a ser un poco más reservada, integrarse un poco más, que le importen las personas. Al final de cuentas son extremos. Sí. Y esto es mucho de lo que queremos hablar en este podcast. Yo te conozco y quise que tú fueras la primera persona con la que quisiera compartir este escenario, sobre todo porque además de que fui tu terapeuta, ha quedado una muy buena amistad y he visto cuál ha sido tu proceso. En esta parte, ¿cuál es tu dualidad? ¿Cómo has encontrado esta versión de ti que no te gustaba y que hoy he visto cómo la has estado integrando? Pues más que no me gustara, sino que tenía miedo a que saliera. Sobre todo como miedo. Como esta parte de que siempre quieres quedar bien con los demás. Y siempre pones primero a los demás y lo que van a pensar o decir los demás y no haces lo que tú quieres por miedo a que o que te vean mal, o quedar mal, o que pueda tener consecuencias, y simplemente actúas como se dan las cosas, y no haces como, no marcas tu pauta, o no haces claras lo que tú quieres. A ver, entonces empecemos. ¿Tú te definirías así antes de un proceso? ¿Una persona como la que describiste? Sí, la verdad es que yo decía muy pocas veces lo que yo quería. O lo hacía cuando sabía que no iba a haber ningún riesgo. Siempre estaba ahí pensando como, ¿y si hago esto y le afecta a tal persona? O ¿y si hago esto? O no sé, o no voy a llegar tarde porque luego va a pasar esto y el otro. Entonces siempre estaba como en esa crisis de quiero hacer las cosas, pero al mismo tiempo no, porque va a pasar, en mi cabeza decía, va a pasar infinidad de otras cosas. O sea, tendías a catastrofizar situaciones. Sí, y lo sigo haciendo, pero ya es muy, 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 muy raro cuando lo hago y ya sé cómo identificarlo y detenerme y decir, nada, espérate.
Ok. Ajá. A ver, entonces estás planteando algo bien interesante. Una de las preguntas claves que voy a hacer en este podcast con las personas que comparta es esta pregunta que me gustaría hacértela a ti y vas a ser la primera persona a la que se lo hago, ¿va? Sí. Muchas veces, en mi experiencia he visto que nos convertimos en las personas que somos gracias a toda la influencia del exterior, o por ahí decimos somos el resultado de las decisiones que he tomado. Sí, como adaptarse a la situación. Exacto, y muchas veces soy una adaptación de cosas, no porque así las elegí, sino porque así es como se tuvieron que ir resolviendo. Ahora, en este punto de tu vida, ¿cuál es el precio que pagas por ser tú, esta persona que hoy estás aprendiendo a ser? Porque he visto tus procesos, he visto de repente donde si te cuesta un poquito de trabajo, donde ya eres un poquito más auténtica, pero ¿cómo te definirías a ti misma y cuál es el precio de este ser tú misma? Pues no es como un precio, sino que es aceptar todo lo que conlleva a tener tus propias decisiones y no es nada catastrófico, solamente pues al momento de que eres auténticamente tú, ya no estás poniendo en pantalla ser cierta persona y pues como todo, mucha gente se va a alejar de ti, mucha gente va a recibir muy bien cómo eres como persona, va a decir, por ejemplo, las personas que son muy allegadas a mí, muy cercanas a mí, saben cómo soy realmente, saben cómo, no sé, que tengo como estos dos lados, un lado muy extrovertido y un lado muy introvertido, y que la mayoría de las veces cuando conoces a alguien nuevo pues sale como más el lado introvertido. Pero conforme ha pasado el tiempo ya he empezado como a unificar esas dos partes. Entonces creo que es algo que aprecia la gente que me conoce porque dice que pues ya se refleja más mi personalidad, ¿no? En cualquier ambiente, no solo estando en un ambiente cerrado. Pero tú, ¿cómo te definirías? ¿Eres una mujer qué? ¿Cuál sería ese contexto en el que tú misma te tienes? Exactamente. Eso es lo interesante de esto. ¿Cómo te defines a ti misma? O sea, ahorita dijiste agradar a la gente y creo que eso es algo que nos llega a pasar a muchas personas en algún punto de nuestras vidas. Pero en este momento, con terapia, con lo que has resuelto, con las decisiones que has tomado, que en un ratito más hablaremos de eso, pero en este momento, con tu integración, ¿cómo tú te definirías? ¿Eres una mujer más que, menos que, o cómo? Está difícil. Sí. Porque son muchas cosas. Soy una persona que le gusta mucho estar con mucha gente. Pero que cuando pasan ciertas cosas me gusta aislarme también, tener como mi propio espacio. Mi propio espacio, sí. Y también soy una persona como que fija muy bien sus metas y casi hacer como cualquier cosa para poder llegar. Me considero una persona muy disciplinada en muchos ambientes. Bien. Pero también me ha costado mucho trabajo como atreverme a hacer las cosas. Y eso empezó como desde mi trabajo. A lo que me dedico ahora. ¿Qué haces ahora? Ahora me dedico al modelaje 100% profesional. Y también tengo un negocio de pastelería vegana. Pero al principio me costó muchísimo trabajo y tú me ayudaste mucho a eso. Que ninguna de las dos cosas tenía nada que ver con lo que estudié y sientes la presión sobre todo de tus papás que te dicen, no, pues es que estudiaste toda una carrera y no te vas a dedicar a eso, pero pues tú no sabes al momento de que ya ejerces esa profesión si va a ser lo tuyo o no, si te vas a sentir cómodo o no. Y vaya que lo intenté, pero también venía como esta pasión detrás de que era el modelaje y me costó mucho trabajo aceptar que podía hacer un trabajo real y hasta que no lo acepté y no lo hice 100% y me enfoqué a eso fue cuando yo veía antes como un sueño poderme mantener del modelaje. Y ahora que lo estoy viviendo sí, wow. O sea, sí es posible. Ajá, sí. Pero te me fuiste por la tangente. Sí. Que eso habla mucho de tu personalidad. ¿Cómo te defines a ti misma? ¿Eres una mujer cómo? Es que no sé cómo explicarlo.
como te salga. O sea, cuando hablamos de uno mismo, que creo que también es parte del tema, a veces nos cuesta más trabajo. Sí. Podemos definir mejor a otras personas, pero cuando se trata de uno, sí tenemos como un poquito más de problemas para podernos definir o conceptualizarnos. En este momento con que yo te conozco y que varias personas que te conocen podrán coincidir conmigo, eres una versión más evolucionada de esta Steph que yo conocí en plena pandemia. Sí, totalmente. ¿Estás consciente? Esa Steph a este Steph, ¿qué diferencias encuentras? Ok, voy a tratar como de verme de fuera. A ver, échale. Soy una persona que se dedica mucho a hacer las cosas bien y querer quedar bien con todos los demás. Bien. Qué presión. Ajá, la verdad sí. Ok. Pero ya he como ido controlando eso. Y ahora como lo hago es, sí quiero quedar bien con los demás, pero primero estoy yo. Si nada de la decisión que voy a tomar me afecta, si estoy bien con eso, ok, lo voy a hacer. Ok. No me gusta herir a la gente. Me gusta estar como que bien en paz con todos. Bien. Pero ahora también digo... pero no puedes estar bien con todos. No puedes estar bien con todos. Entonces, si alguien no me cae bien o si una persona me causa como algún conflicto de lo que sea. Ok. O me alejo o soluciono porque estoy chocando con esta persona. Ok. También soy muy impaciente y ya he trabajado mucho mi paciencia, pero de repente sí me gana como la desesperación, sobre todo cuando me enfrento a retos nuevos. Okay. Son situaciones que nunca he vivido o similares, pero que ahora tienen como un giro extraordinario. Okay. Y sí es como que mi cabeza empieza como a entrar en pánico, pero digo que ¿qué puedo hacer? Trato como de solucionarlo primero en mi cabeza. O sea, pero sí tiendes mucho a entrar en pánico. ¿O ya es algo que también aprendiste a controlar? No, sí lo he aprendido a controlar. Okay. Más bien pánico es como lo describiría en mi cabeza como por unos segundos y ya después no, espérate. Okay. Y después... En cuanto a carácter, ¿cómo eres? ¿Cómo te definirías? ¿Afrontas las cosas? ¿Te cuesta trabajo? ¿Le das vueltas? Dijiste algo muy importante ahorita. A veces tendemos mucho a considerar al otro y eso nos mete en jaque, pero encabronadamente. Es que las dos, mira, por ejemplo, afronto las cosas cuando son cosas fáciles, como cosas que se pueden hablar en el momento, de que, oye, mira, pasó esto, no sé qué. Okay. Cuando el tema o la situación me causa conflicto a mí es cuando me cuesta mucho trabajo. Okay. Por ejemplo, híjole, no sé, cuando te das cuenta que alguien está haciendo una diferencia contigo, okay, trato de no tomarlo personal, pero es algo que me afecta mucho. Con ciertas personas, obviamente, claro. No con cualquiera. Pero eso es algo que me cuesta como de repente mucho hablar, ya sea con mi mamá o en temas de trabajo. Okay. O sea, cuando se trata de ti específicamente o cuando ves que hacen algo en contra de ti o que... Sí, cuando veo que hacen algo en contra de mí. O sea, ¿te cuesta trabajo decirlo? Sí. Confrontar te cuesta trabajo. Sí, porque... Okay. ¿Qué piensas porque por un lado quiero hacerme como la fuerte, de que no me afecta, pero por dentro te estás quebrando. Afectando mucho. Okay. Entonces ahí sí es donde todavía como que me sigue causando un poco de resbalones, porque digo no me afecta y cuando menos acuerdo ya tengo dolor de estómago. O sea, sí lo somatizas. Sí, luego. O sea, es como algo instantáneo. Okay. Y ya trato de relajarme y ver de que, ay, ¿cómo le puedo hacer? Hablo con todas las personas, pues así, si veo a una amiga le platico, oye, mira, me pasó esto. Luego si veo a mi novio le digo, oye, es que mira, me pasa esto, pero no sé cómo hablarlo, cómo afrontarlo y así. Sí. Ok. Wow, qué interesante. Y ya de esas personas con las que voy hablando,
vas creando. Ajá, ya voy formando como, ok, lo voy a Pero no te saturas, así. O sea, no llega el punto en el que es tantas opiniones y tantos puntos de vista que al final terminas haciendo lo que otra persona haría en tu lugar más que como yo definiría las cosas. No me ha pasado eso. Okay. Siempre como que agarro diferentes cosas de cada una de las personas con las que ya hablé. Okay. Y digo que voy a aplicar esto no me sirve y así. O sea, si haces una depuración, porque conozco casos en los cuales es más cómodo hacer eso, porque entonces si me equivoco, tú la cagaste por el consejo que me diste. Obviamente, pues tú asumes esa responsabilidad. Sí, claro, porque a fin de cuentas quien está tomando la decisión o quien está afrontando el problema, pues eres tú, pese a los consejos que te haya dado la demás gente. Ok. Entonces, como persona, eres una persona ¿cómo? Porque volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo te definirías? O sea, ¿te cuesta trabajo enfrentar cosas? Uh-huh. De repente pides opiniones y a partir de ahí armas tus propias opiniones. Hasta cierto punto está chido porque no hago lo que tú me dices. Uh-huh. Simplemente tomo tus opiniones y veo cómo se complementan y ajustan con las mías y a partir de ahí decido. Sí, o hay veces que evado las cosas por un momento y ya después como digo, ok, no voy a pensar en esto por hoy y ya mañana tomaré una decisión. O sea, obviamente si no me afecta, si no es como algo con presión, pues. Bien. De que digo que no. Oye, ¿en algún punto este tipo de personalidad te ha llevado a algún tipo de depresión, sentirte aislada, correr de los problemas? No correr de los problemas, pero sí depresión, porque te da como impotencia no decir lo que quieres. Hasta cierto punto. Bueno, eso fue... me ha pasado antes. Antes de terapia. Antes de terapia. ¿Y ahora? Y ahora ya no, obviamente cuando ya siento que me está afectando, ya lo hablo como me salga. La verdad es que muchas veces creo que hasta eso es mejor, decir las cosas como lo sientes y ya ves si la persona te dice, oye, no, pues no es así. Es que lo interesante de esto que estás diciendo es, hace un ratito decías que de repente tiendes mucho a cuidar el cómo se puede sentir la gente con lo que tú dices o haces. Uh-huh. Y ahorita el contraste no es que me valga madres porque no es así, pero es importante que te diga cómo lo estoy sintiendo. Obviamente cuidando el no ofender, no lastimar, pero hasta cierto punto yo soy responsable de lo que yo digo, pero yo ya no me puedo hacer responsable de cómo tú vas a tomar eso que yo digo. Sí, y eso creo que es una cosa que has trabajado, ¿no? Sí, es a lo que me refería totalmente, porque no, obviamente no es lo mismo que le digas a una persona, oye, me caes. Me cagas, cabrón. Me cagas, pero hay maneras de decir las cosas. A eso es a lo que me refería. De que siempre busco como maneras de hacer o decir y trato de soltarlo lo más. Yo te consideraría de repente una mujer extremadamente prudente. Hoy lo has ido modificando. O sea, ya esa prudencia ya queda un poquito más, como más regulada, ya no tanto. Entonces, una pregunta que te quiero hacer y que estuvimos planteándola es, ¿cuál es el precio? Que tú dijiste que no es un precio, pero al final de cuentas creo que sí lo es. El precio que has pagado en este momento por empezar a ser de esta forma. Si antes no ponías límites y ahorita lo estás poniendo, si antes tomabas mucho tiempo para decir las cosas y ahora ya no. ¿Cuál es el precio que has pagado por eso? Sí, claro, sobre todo, por ejemplo, con familiares. Con mi familia más cercana, mamá, hermanos y así. Pues no sé, de repente voltean y te dicen, ay, ya no se puede hablar contigo, ay, ¿por qué no? ¿Qué te pasa? Tú no eras así, o cosas así, pero pues sí eras así, pero ya no aceptas lo que no quieres. Y ya pones un límite. Ajá. Creo que aquí esta parte es muy importante porque nosotros mismos educamos a la gente a que sean con nosotros como son por la calidad de las respuestas que doy. Sí. Y el problema es que no quiero que me traten así, pero si yo sigo respondiendo de la misma forma, entonces a ellos los educo a responderme de esa misma forma. Cuando empiezo a cambiar, cuando empiezo a mejorar o integrar estas partes de mí que me cuestan trabajo, es bien común que la gente piense que estás cambiando, pero para mal. Uh-huh. O sea, no te van a decir, oye, felicidades por mandarme la chingada, gracias por ponerme un límite, por decirme que no, gracias por defender tu postura. Obviamente que no, porque no me conviene que tú seas así, porque al final de cuentas siempre obtengo un beneficio en esta postura en la que tú te manejas. Que cuando empezamos a hacer terapia cambiamos esas partes y obviamente a la gente no le va a gustar.
puta, si no tienes una idea de cuántos enemigos me he ganado así, o sea, nada más porque el otro está cambiando y como ya no me beneficia, ya no vayas a terapia, pues porque me estás cambiando. Entonces, aquí les digo, cuando te des cuenta, la mejor forma de darte cuenta que la terapia está sirviendo es cuando empiezas a causar caos. Porque la gente va a decir, no mames, tú no me contestabas. Antes te decía y te callabas y te ibas a la cama sin cenar. Ahora ya no, ahora ya me contestas, ahora ya me dices, ya me cuestionas, ahora ya hasta puedo sentir que me atacas, nada más porque te defendiste. ¿Me explico? Entonces ese es como parte del precio que pagamos por evolucionar a cambiar, que la gente está acostumbrada a una versión de nosotros que ya no estamos dispuestos a hacer, porque al final de cuentas me ha metido en un chingo de problemas. Sí, y tristemente hay gente que nunca lo experimenta. Sí, claro, y se terminan quedando en esa postura. Yo te recuerdo mucho cuando empezamos a trabajar esto, que hacías una pregunta muy importante, porque para dar un poquito de referencia, cuando tú me buscas es porque traías un tema de que querías encontrar trabajo o algo así, tenías como esa duda existencial de a qué me voy a dedicar. Sí. Y una pregunta que tú me hacías mucho es ¿cómo sé que estoy tomando las mejores decisiones? Algo así era el contexto. Yo te decía, ¿por cómo te estás sintiendo? Cuando encuentro un trabajo, es porque entonces los demás quieren que eso yo haga. Y cuando empiezo a hacer lo que yo quiero, entonces los demás se sienten un poquito como defraudados, por decirlo así, porque no estás funcionando de acuerdo a sus expectativas. Pregunta, en este momento, mantenerte en esta postura que definida ya llevas 2 años prácticamente en esto es lo que quiero hacer más el negocio de repostería que tienes. ¿Cuál es cómo te planteo esta pregunta? Mantenerte en tu postura en este momento, ¿qué tan fácil o difícil ha sido en tu entorno? Pues ahorita ya es muy fácil, porque pues ya te acostumbras malamente a que te estén diciendo, ay, ¿por qué ese trabajo? Ay, ya consíguete este trabajo. Okay. Y ay, ¿y te va bien? Ay, o ay, no sé, ¿y si vas a poder por tu trabajo? O cosas así, porque en mi trabajo pues no hay horarios, ni fechas, ni todo. Y no es una jornada de lunes a viernes, a menos que haya un proyecto. Entonces, como que muchas decisiones como de salidas o de eventos que puedo llegar a tener dependen mucho de mi trabajo. Bien. De que no sé ni siquiera la siguiente semana realmente qué voy a hacer en cuanto a trabajo. Bien. Entonces, o sea, para mí ya es algo habitual, pero sí siento que de repente se frustran las personas que están alrededor de mí porque dicen, es que no podemos planear nada porque pues no sabemos con tu trabajo, y sí siento como que hay medio como que se agüitan o no sé. ¿Eso a ti te genera algún tipo de problema? Depende que sea. Por ejemplo, si es algo familiar que no puedo mover de fecha o algo así, ya es cuando evalúo de que ¿qué tiene más peso? Más peso. Si el trabajo que voy a hacer, siempre le doy prioridad a mi trabajo, pero hay de trabajos a trabajos. Entonces también hay como de reuniones familiares a reuniones familiares. Entonces ahí es cuando empiezas a poner en balanza que sí, que no. O sea, pero eso es algo que también has aprendido a hacer. Porque si no, me imagino que antes a lo mejor por darle peso a la familia perdías oportunidades. Más bien era al revés. Siempre le he dado más peso a mi trabajo y pues empecé a tener como sentimientos de culpa. Wow. En cuanto a, ay, pues es que mi familia hizo esto, ay, no sé, que me perdí la boda de algún amigo por trabajar. Y es como dices, bueno, no hubiera valido la pena, o sí, pues el trabajo que por lo que cambié, pues valió totalmente la pena, entonces. O sea, pero sí te metes en ese tipo de encrucijadas de repente. De repente, Sobre todo cuando siento que me equivoqué. A ver, dame más datos en eso. Por ejemplo, de que yo siento que el trabajo va a estar increíble. Ya. Y llegas y haces el trabajo y dices, no manches, por esto cambié el compromiso que tenía. Pero es muy raro, o sea, yo creo que me ha pasado una vez. O sea, pero eso te va dando experiencia en tu ramo. Sí, pues es que si no lo haces así, no hay manera como de ir aprendiendo. Si no experimentas que sí, que no.
Ok. Oye, con lo que estoy entendiendo entonces, y que gracias por compartirlo, me gustaría tomar un tema. Dentro de mi lenguaje hay una palabra que hoy está como muy choteada. De hecho, hay cursos de esta palabra que la definimos como aprender a ser asertivo. ¿Ok? Sí. Podemos encontrar muchas definiciones de asertividad y es una de las cosas que trabajamos mucho tú y yo. Sí. Y me gustaría preguntarte esto. Antes, dar un poquito de contexto a la gente para que entendamos la palabra asertividad. Uh-huh. Asertividad es el punto intermedio entre dos extremos, pasividad y agresividad. Sí, entonces una persona puede resolver sus temas de forma pasiva, que es ceder. Otra puede resolverlos de forma agresiva, que es confrontar y valiéndole Mauser. Y el intermedio entre estos dos es la asertividad. Uh-huh. Entonces, asertividad es hacer valer mis derechos sin menospreciar ni desvalorizar los derechos de los demás. Ahora, tú en este momento, con lo que has aprendido, con lo que has hecho, y créeme que para mí ha sido un verdadero honor ver cómo has ido evolucionando. Esta palabrita de ser asertivo, ¿qué tanto trabajo te puede costar decir sí o decir no? Ser fiel a esas dos pequeñas palabras. Creo que a la gran mayoría nos cuesta trabajo decir no. Ok. Por la situación moralista en la sociedad moralista en la que vivimos. Uy, pero, un punto. Sí. Okay. Pero, pues, al final creo que lo he ido experimentando de una manera muy buena. Ok. Compártenos. A veces como a propósito, ¿sabes? De que no voy a decir que no. A ver qué pasa. Ah, ok. Cuando tienes la oportunidad de... Y que no hay muchas cosas en riesgo. Ajá, okay. Claramente. Bien. Y ya dices, pues no pasó nada, ¿sabes? Pero sí, de repente sí me sigue costando trabajo ser asertiva. Precisamente por esto que hablábamos hace unos minutos, de saber cuándo sí y cuándo no. Ok. De saber cuándo presionar o cuándo, por ejemplo, quiero ahorita dar como un paso más arriba en mi carrera, pero no estoy segura cómo hacerlo. Okay. Entonces, puedo como presionar de cierta manera, por un lado como a mi agente, como a que me ayude a hacerlo, o puedo buscarlo por fuera. No estoy como segura. Entonces ahí es como... Bien, y sumándolo a lo que dijiste al principio, de que a veces tendemos a querer quedar bien, uh-huh, entonces uh-huh. Eso dificulta todavía más la decisión que tendrías que tomar. Sí. Ok. Sí, obviamente el camino más ético de hacerlo es... Ético, bien. Es pues primero hablarlo con mi agente más cercano y después ver qué podemos hacer y así. Ok. Pero, por otro lado, no soy tan paciente y quiero que pase ya. Entonces... Otro temita tuyo, la paciencia. Sí. Ok. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo la asertividad puede como jugarte un mal rato. Ok. Porque siento yo que si dejo pasar mucho tiempo sin hacer nada, como que voy a quedar estancada y eso me causa como cierta presión interna. Ok. ¿En casa con pareja te cuesta trabajo ser asertiva? ¿Poder decir tus sí y poder decir tus no? No, es muy raro. Solamente a menos de que sea como... Bueno, no. La verdad es que no. Iba a poner un ejemplo, por ejemplo... de ir, no sé, a alguna comida familiar o algo así que no quieras ir. Ok, yeah. Siempre, si no quiero ir, digo, vamos pero un ratito, o no quiero ir, la verdad, así. O sea, ya es más fácil para ti decir no. Sí. Ok, bien. Sí. ¿Te sientes cómoda con esa postura? ¿No te conflictúa? ¿No tu mente te hace imaginar cosas? No que me haga imaginar cosas, sino que al principio sí siento como que se agüite la otra persona. Okay. Que no quiere ir conmigo. Pero al mismo tiempo digo, ¿para qué voy si no quiero ir? Para después a los 5 minutos estar jodiendo de ya vámonos. Pues no, ¿para qué vas? ¿No? Ok. Entonces ya digo, no, pues... Y a veces se los digo, ¿para qué quieres que vayas y te voy a estar molestando de que ya vámonos cada ratito?
Wow, qué interesante. Porque eso que acabas de decir, no tienes una idea cuántas personas les puede causar un conflicto impresionante decir no. Y prefiero decir sí con tal de que no te encabrones, con tal de que no te enojes, llevar la fiesta en paz. Y el otro está bien, pero tú estás con tu cara de guaracho mal pagado y de todos modos va a haber pedos al final de cuentas. Entonces, ¿para ti ha sido fácil o difícil aprender a decir estas dos hermosas palabritas, pero que conllevan un peso impresionante, sí y no? Sí ha sido difícil. Sobre todo el no, como para todos. Ok, bien. Dejar de quedar bien con el otro ha sido, ¿te ha costado un poco de trabajo? Sí, sobre todo, híjole, cuando no te llevas bien con cierta gente o que te hacen sentir incómoda y es como alguien cercano, dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué si te sientas más incómoda? No sé. Ok. Fíjate que en lo personal, mucha gente puede considerar que para mí es muy fácil decir sí o no. Al final de cuentas, bueno, a mí ya he aprendido a que me viene valiendo 1 y 2 tramos de... Pero antes, y ahora que tuve la oportunidad de ver a mi familia, fue bien interesante verme reflejado en mi sacrosantísima madre. Es una mujer que tiene mucho una frase que dice, ay, no digan nada para que no nos metamos en problemas. Y ahora que lo vi dije, wow, yo funcionaba así, o sea, yo muchas veces me quedé callado, muchas veces corrí de cosas, muchas veces no confronté y preferí mejor correr. Y dije, wow, así fue como mi mamá me enseñó a resolver las cosas. Y creo que a la mayoría de los mexicanos nos crían así, de que tú calladito y bonito. Ajá, y lo único que le dije a mi mamá, cita hermosa, le dije, jefecita hermosa, le digo, eso a usted le funciona. Le digo, pero ni a usted, pero yo no puedo ser así. O sea, yo sí confronto, yo sí digo, tú si tienes un problema conmigo lo resolvemos y si no lo podemos resolver, gracias, cuídate, bye, no te quiero en mi vida. Y me imagino que tú en la mía tampoco. Pero ese es un proceso que he aprendido a tener conmigo y a veces hay algunas personas que me dicen, es que tú eres muy culero. Le dije, no, o sea, si solamente decir no cuando no quieres no, y decir sí cuando realmente sí lo quieres, eso te hace ser culero, pues entonces ojalá y hubiera gente más culera en el mundo. Sí. ¿Y tú cómo te sientes cuando, por ejemplo, que tu mamá te dijo eso y de cierta manera la hiciste sentir mal? Muy buena pregunta, me la regresaste. Fíjate que aquí hay algo en el cual, 2 cosas que he aprendido. Mi mamá es una persona con la que yo enfrente de ella no tiendo a decir ninguna mala palabra antisonante. Los que me conocen saben que me vale Mauser, pero con ella sí le tengo un respeto porque es mi mamá. Pero ese respeto no exime que yo deje de ser como soy. Y así como estoy siendo contigo, soy con ella. Un poquito más educado, pero soy exactamente así. Antes yo me enojaba por esa postura porque yo he visto que a mi mamá han abusado de ella por esa postura. Y me enoja y me frustra y me encabrona esa circunstancia. Lo único que ahora dije es, mamá, no me gusta esa forma, pero la respeto, la amo. Si usted quiere funcionar así, es muy su problema, pero yo funciono de esta forma y yo no voy a resolver sus temas o mis temas como usted los resuelve. Lo respeto, lo amo. Yo tenía un conflicto con una tía, porque una tía empezó a hablar muy mal de mí, y entonces lo único que le dije, mamacita hermosa, perdóneme porque la voy a ventilar, es, mi mamá nada más lo único que dijo, ay, hijo, pues ya sabes cómo es tu tía. Y yo así, encabronado, le dije, sí, pero es que mi tía... Y mi mamá, ay, no, hijo, no digas nada, cállate, mejor así, déjalo. Y yo, ay, yo no puedo ser así. Y entonces, en una ocasión, llegó a la casa de mamá y estaba esta tía. Y nada más vi la incomodidad de mi tía y dice, ay, ya me voy. Y le dije, a ver, tía, si es porque yo llegué, ni se preocupe, porque además me voy a quedar. Y nada más antes de que se vaya tengo algo que decir. Y nada más vi cómo mi mamá me echó esos ojitos de chinga madre. Y cállate, no, esto es un asunto entre mi tía y yo. Y y le empecé a decir, y lo que más me dolió, tía, es que es la tía que más amo. Y se cansó el hocico de hablar de mí. Y nada de lo que dijo usted lo podía demostrar. Y mi mamá, cállate. Y no, esto es asunto entre mi tía y yo. Al final le dije a mi tía, y me duele porque es la tía que más amo. Y mi mamá estaba ahí viendo esta confrontación. Al final mi tía y yo nos dimos un beso, nos dimos un abrazo. A la mañana siguiente, este ejemplo lo pongo, les preparo su desayuno a mi mamá y a mi tía.
Mi mamá no me hablaba. Mi tía y yo estábamos súper bien. Mi mamá me dejó de hablar 2-3 semanas. Uh-huh. Y dije, sorry mami, pero si usted no me va a defender, me voy a defender yo. Esta es su postura, pero así resuelvo yo mis cosas. ¿Y tú qué conoces como más de todo este ámbito? ¿Por qué crees que en la sociedad, yo creo que latinoamericana en general, en todas las casas nos han creado así? Dijiste una una frase muy interesante que es extremadamente moralistas. Sí. Hoy ese es un pequeño problema y que a muchos papás, cuando por ejemplo doy talleres, les digo, ¿educamos hijos para ser felices o educamos hijos para ser aceptados? Sí. Para encajar en una sociedad. Uh-huh. Y entonces la educación a veces merma esta identidad y creamos una pésima identidad para la persona. Y a veces nos definimos, pues así soy. No eres así te educaste. Puedes mejorar, puedes actualizarte, puedes renovarte. El problema muchas veces es que si yo hago eso, hay una parte bien interior que siente que soy desleal a mis padres, porque como así me enseñaron a vivir, así es como tengo que vivir. Sí. El problema es que no soy ellos, no tengo su vida, no tengo sus problemas, tengo otras ideologías, vivo en otra época, necesito una actualización. Y muchas ocasiones, como no quiero que ellos se enojen conmigo, porque los amo y me aman, entonces prefiero continuar aunque yo no sea feliz. ¿Me explico? Y esto es parte del trabajo primordial, es papá y mamá los honramos por lo que nos enseñaron, gracias. Pero para mi vida muchas cosas ya no funcionan. Para lo que yo tengo que vivir ya necesito una actualización. Siento que llegamos como a una edad en la adultez donde ya te educaron tus papás y ahora te toca educarte a ti. Exactamente. Y tristemente tienes que cambiar muchas cosas de las que ya aprendiste y es cuando te causa como el shock. Que dices, pero es que me enseñaron esto, pero yo quiero esto. Y cómo no lo desaprendo, pero cómo lo adapto a todo lo que ya he vivido. Y yo creo que sí es importante desaprenderlo. Uh-huh. Para poderlo aprender bien, porque hay información que ya es obsoleta y que dices, perdón mamá, perdón papá, pero por más que quiera este concepto en mi vida porque los amo, ya no es compatible, o sea, sí. Tan solo un ejemplo, ¿no? En esta casa se llega a las 10. Pues no manches, jefe, a las 10 apenas me voy, o sea, sí. Me explico, o sea, ya no aplica. Es que en mi época cerraban a las 12, pues a la 1 apenas empieza el ambiente, jefe, o sea, sí. No puedo hacer eso. Sí. Ya no es compatible, ya no funciona. Por lo tanto, yo necesito actualizarme, que esa es una parte bien importante. Y creo que en muchas ocasiones no lo hacemos por este amor mal procesado que podemos tener hacia nuestros padres, esta lealtad mal establecida y que entonces por no fallarte a ti, me fallo a mí, cuando no entendemos que tú así viviste, uh-huh. A ti así te funcionó, si es que te funcionó, pero tú lo estableces como una verdad, pero no puede ser mi verdad. Sí. Como Niurka, ¿no? Porque yo no tengo, yo vivo mi verdad. O sea, este es mi proceso, esta es mi historia, son mis equivocaciones y a veces no queremos ser un problema para los papás, pero al final de cuentas termina siendo un problema para ti mismo. Y que eso me lleva a otro tema que queríamos tocar. Sí. A veces somos demasiado y pecamos de esto de ser demasiado considerados con la gente. O sea, pensamos más en cómo se va a sentir el otro, qué va a pensar el otro, qué va a hacer el otro, en lugar de pensar qué siento yo, cómo me siento yo. No sé qué opines de esta frase porque se la dije hace un ratito a un cliente. Le decía a veces, y esto lo vi en una serie, decía esta frase, es imposible crecer como personas sin que necesariamente lastimes a alguien. Sí, la verdad es que yo sí se me han presentado muchas dificultades anteriormente por esta situación, por considerar lo que los otros piensan. Ok. Y que quede claro que es valioso. Sí, también, pero más que nada que te afectan las decisiones que tú vas a tomar. Claro. Porque cada quien, de todas maneras, cada quien va a dar su opinión, todo el mundo va a pensar diferente, y así. Pero creo que nos afecta más de lo que debería, o personalmente me afectaba mucho. Ok. Porque decía, no, pero es que si digo que no,
luego va a haber problema con esto, va a haber problema con lo otro, y exponenciaba muchísimas otras cosas, o sea, que ni siquiera existían, ni siquiera existían y ni siquiera iban a pasar, y ya cuando hablaba con la persona, o sea, ni siquiera le había pasado por enfrente, lo que yo ya había como hecho toda una historia en mi cabeza, y que ni al caso. Aquí pongan atención. Sí, entonces, sí está muy difícil porque a fin de cuentas debemos de hacer lo que nosotros queremos, y hay veces en las que yo he pensado que me gustaría ser como esas personas que no tienen filtro para nada, que digo, ¿cómo le hacen? Por favor, díganme, pero me imagino que también hay sus consecuencias. Obviamente. Pero siento que viven como con más libertad, con menos... No te creas, ¿eh? Estrés. No te creas. Bueno, es la percepción que tengo. Sí, no. Es que aquí hay un tema que yo manejo mucho, que es el péndulo. Uh-huh. Entonces, de repente, a lo mejor ser tan permisivo no es sano. Uh-huh. Ser tan directo tampoco es sano. Uh-huh. Tenemos que encontrar como un punto intermedio entre esas dos variantes. Uh-huh. Entonces, decir las cosas claras, oportunas, concisas, que creo que es uno de los temas que más nos cuesta trabajo. Que es conciso, es esto y esto. Uh-huh. La gente le puede llamar, ¿estás enojado? No, nada más es directo. Sí. Nada más es porque, es que el otro día me quedé pensando que, cuando tú y yo, a ver, al grano. Dímelo, sí. Nada más no me enredes con esto de, pues es que ya no salimos, pues nada más dime eso. Uh-huh. O sea, es que cuando éramos novios, tú y yo, me tratabas, o sea, nada más para decirme eso. Entiendo que seamos extremadamente precavidos en cuanto a cuidar al otro. Entiendo esa parte y está muy chida. Pero a veces le damos tantas vueltas que ya no llegamos a lo que queríamos decir, ni lo que teníamos que decir, ni de la forma en la que lo queríamos decir. Y ya termino más diciendo cómo tú lo quieres escuchar. Sí. Y ya no es lo que yo te quería decir. Ajá. Y entonces aquí es donde creamos demasiados problemas de comunicación. Tengo extremada precaución del otro. O sea, vuelvo a repetir, yo me responsabilizo de lo que yo te voy a decir. Oye, tampoco te voy a decir, oye, pendejo, o sea, no. Uh-huh. Te lo voy a decir de una forma asertiva. Dice un autor que es Miguel Ruiz, uno de los 4 acuerdos es, no supongas. O sea, no des por hecho cosas que no te constan. Y no pienses por el otro, no pongas palabras por el... me dijiste. No, lo que yo dije es esto. Que tú interpretas, eso es tu pex. Pero lo que yo te quise decir fue esto. Y nos cuesta un trabajo impresionante ser así. Tanto yo para decírtelo, como tú para aceptarlo. Sí, yo cuando, por ejemplo, he dicho cosas que, no sé, te digo lo que yo siento. Ok. Obviamente, como soy, ya le puse un filtro, ¿no? Y si veo que tú no me respondes, que te estás pensando muchas cosas, empiezo a preguntar cómo te sientes. No lo dije para hacerte sentir menos, no lo dije porque estoy enojada, no, solamente te estoy expresando lo que yo siento y me está causando problema a mí. ¿Vientos? Entonces, pues hay que arreglarlo, ¿no? Y ya no me responsabilizo de cómo yo te voy a hacer sentir con esto que te estoy diciendo, porque no lo sé. Sí, siempre me acuerdo de eso, de cuando me dijiste, es que tú no eres responsable de cómo lo perciba la otra gente porque no estás como en su entorno. No sabes qué cosas vivió, qué cosas no. Y no es desconsideración. Ajá. De hecho, te respeto al decirte las cosas, perdón lo que voy a decir, y no te trato como idiota. Uh-huh. Y no te trato como imbécil o una persona sentidita que le tengo que decir las cosas así. Te trato como una persona capaz, consciente, responsable y madura, y por eso te digo las cosas de frente. Pero a veces eso nos cuesta un chingo de trabajo, porque ¿qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a decir? ¿Y cómo lo va a tomar? Y mejor ya no digo nada. El problema de esto es cómo educamos a la gente a que nos vea en esa posición. Y cuando de repente nos enojamos o ponemos un límite, ya me quieres terminar o ya tú no eras así, y empieza un caos impresionante. ¿Estás consciente que mucha gente me comenta esto? Me dice, pues yo soy así. Le dije, no, así aprendiste a ser. Sí. Pero puedes renovarte, puedes mejorarte y puedes crear una mejor versión de ti mismo. El problema de esto es que no sé qué tan dispuesto estén los otros a verme en esta postura. Uh-huh. Y en muchas ocasiones prefiero más cómo el otro se va a sentir con lo que yo estoy haciendo, diciendo, que como yo me quiero sentir. Y esta es una de las razones muy importantes por las cuales muchas personas no viven la felicidad que quieren vivir.
Sí. Les falta y como... hay frustración. Exacto. Sí. Y que quede claro que es por los hijos y que no solamente queda ahí, es por los hijos, la pareja, la familia de la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y ya como toda la gente chinga. Hoy en este día que estamos muy establecidos para dar nuestras opiniones, está bien, está chido que todo el mundo nos opinemos, pero estamos conscientes también que no todas las opiniones nos importan. Creo que un ejemplo muy claro y que pasa en la mayoría de las veces es sobre todo con las amas de casa, las mamás amas de casa, que tienen que absorber como todos los problemas de la familia y nadie les pregunta, oye, ¿estás cansada? Oye, ¿te ayudó algo? Oye, obviamente también pasa para papás, hijos, etcétera, pero yo lo he visto más claro en estas situaciones donde, híjole, ni siquiera les preguntan cómo están, apenas les dan los buenos días y... O sea, no hay una consideración. Ajá. Bien, quiero tocar otro punto que creo que nos lleva a esto mismo, es poner límites. Sí, porque aparte, o sea, en esta situación es su decisión ser amas de casa, ¿sabes? Entonces... Y no falta la gente, pero podría estar haciendo otra cosa. Exacto. O sea, uno de los temas en terapia que yo veo mucho es este tema de acepto estar así, va. Ahora la pregunta es, ¿estás bien con estar así? Sí. Porque si no lo estás, eso es lo que va a crear un verdadero problema con el tiempo. Sí. Entonces, es mi rol, bien. Pero es que yo sí también quisiera hacer otras. Entonces ya va a empezar a haber problemas. Si yo estoy bien así, no quiero otra cosa, chingón, dale. Pero cuando ya hay una parte de ti que no está conforme con eso, es donde viene esta parte de necesito aprender a hacer otras cosas, necesito aprender a decir límites, porque también viene otro tema, es que todo me lo dejan a mí. Entonces tienes que aprender a ser ama de casa. Sí. No nomás basta con amar, cuidar, proveer, dar y todo. No, también tienes que poner límites, tienes que poner reglas, tienes que poner esto, tienes que poner aquello, porque somos personas cohabitando el mismo espacio. Sí. Me explico, entonces además eres mi esposa, además eres mi madre, no simplemente eres la lavandera, no eres la cocinera, no eres la trapeadora, o sea, también eres mi mamá. A mí me causa mucho conflicto poner límites dentro de mi casa porque en mi situación yo vivo sola con mi mamá. Ok. Y mi mamá, híjole, me siento como en deuda con ella por todos los años que ella ya nos crió, ya nos hizo, ya nos... Esto da para otro podcast. Sí, pero pues por otro lado esa era su responsabilidad como madre, ¿sabes? Y ahorita digo, ok, estamos como en otra situación donde ella me hace favores, yo le hago favores, ella tiene sus responsabilidades y yo tengo las mías. Bien. Pero hay veces que... Es inevitable el roce. Ajá, sí, y no digo que yo tampoco lo haga, pero... sí nos pasamos de los límites, tanto de ella, de los suyos, y yo me imagino que yo con los de ella. No me los dice, pero pues me imagino que sí. Y se nota. Sí, entonces... sí, ok. Hoy en día, con todos los cambios que has tenido, ¿cuáles serían los puntos de tu avance personal? De lo que tú has hecho, de lo que tú has realizado. Porque al final de cuentas, toda la gente que te podemos rodear o que te vemos somos observadores nada más. Pero al final de cuentas tú eres la persona clave de tu propia existencia. ¿Cómo podrías decir o cómo podrías resumir tu proceso de crecimiento personal? De cómo era esta mujer y cómo está siendo ahora. Creo que ha sido sobre todo un proceso de aceptación a lo que quiero. ¿Cómo definirías eso? Aceptación de lo que quiero. Me suena interesante. Pues porque muchas veces fantaseas de que, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero crecer de esta manera, quiero dedicarme a esto, pero queda solo en ideas o pensamientos. Creo que cuesta un poco de trabajo ya concretarlos y llevarlos a la realidad. Y es una brecha muy, muy, muy ancha y muy larga y difícil de pasar. Pero creo que todo empieza como desde la aceptación de que sí lo voy a hacer y sí soy esto y lo puedo hacer y empezarlo a hacer. Ok, pero en ese proceso van críticas, van ataques, van un sinfín de temas porque no estás funcionando como el otro quiere que funciones. Mantenerte en una postura sabemos que es clave. Sí. Pero también da un buen de miedo. Sí, da miedito.
¿Cómo te enfrentaste a ese miedo? Pues da miedo, pero después te das cuenta una vez que lo haces que no, pues no pasa nada. Simplemente el miedo es como ficticio. Okay. Y como va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que todo estaba dentro de ti. Bien, hermoso. ¿Qué otra cosa has mejorado, cambiado en ti o perfeccionado? Mi manera de expresarme, de que ya no me importan muchas cosas, dejo de ser considerada en otras cosas. Okay. Me siento como más libre de ser yo. Muchas veces me costaba trabajo como que sacar mi personalidad interna. Okay. De cuando te presentas con alguien o cuando estás en el trabajo, que solo es como un caparazón externo que quieres que vean. Uh-huh. Pero ya después dije, es que si no muestras tu personalidad, la gente no te va a conocer. Y no es que quieras que te conozca la demás gente, pero ¿para qué tener esta pantalla? O sea, no sirve de nada. Ok, uh-huh. Bien. ¿Qué resultados te ha traído? Te libera. Oh, sí, impresionante. Sí, te libera. He tenido mejor relación con la gente, haces amistades más largas. Uh-huh. Más honestas también, Más ¿no? honestas también, porque luego te das cuenta a quién le caes bien y a quién no, y dices, pues si no le caigo bien, pues ya. Bye. Okay. ¿Qué más? Han salido mejores proyectos pese a eso. Bien. Porque muchas veces decía, no, pues yo a lo que voy al trabajo y me daba como flojera socializar, la verdad. Okay. Y ahora ya, la verdad es que de repente sí me forzo un poquito, aunque no lo quiera, pero así una vez que agarras como el hilo con una persona, ya, no sé, salen muchísimas cosas. Hay confianza, se me hace muy interesante conocer gente en general. Okay. Porque, pues, todo el mundo te sorprende. Dices, mira, interesante. Ok, para ir como terminando, algo importante, y es una pregunta que sí quiero hacerte muy conociéndote. Si hoy esta mujer que eres, que te admiro y te reconozco y en algunas ocasiones he puesto tus ejemplos de cómo se crece. Gracias. Y todo ese rollo, y veo el precio que te ha costado y lo que has expuesto para llegar a ser así, y que quede claro que todavía vienen muchísimas cosas más y muchos retos, pero cada vez te perfeccionas un poco mejor. ¿Qué le dirías a esta Steph que en algún momento conocí y que estaba preocupada porque no encontraba un trabajo y porque no sabía qué hacer de su vida? Le diría que haga lo que quiera, que no tenga miedo a cagarla. La verdad, si la cagas, no pasa nada, lo vuelves a intentar y ya, se acabó. O sea, no te va a dejar de querer la gente. Qué interesante. No te va... La verdad es que yo pensaba, sobre todo con mi novio, que de repente tuve como ciertos roces por mi trabajo, sobre todo por los horarios, de que le quedaba mal o cosas así. Claro, si pasaba en la familia, obviamente pasaba en la pareja. Ajá, y le dije, ¿sabes qué? Mira, hay prioridades. Y mi prioridad, pues ahorita... Se escucha feo, pero es mi trabajo. Sí, no es que tú no seas, pero no es que tú no seas importante para mí, pero pues... Claro. sea, y dije, pues, si me termina, es porque no había tanto interés, y si me quiere es porque realmente no importa, o sea, y no importó, me dijo, ok, yo ya entendí que para ti es más importante tu trabajo, que tiene más prioridad. Y no significa que no me amas o no te importa. Y no voy a caer en el drama de que, sí, esto es para las personas que quieren, es que yo quiero ser tu prioridad. Y no sé qué, y güey, qué triste que tu pareja sea tu prioridad. La verdad, porque te estás poniendo en un segundo plano. Ok. Porque sí puedes amar mucho a una persona y todo, pero si no estás feliz o si estás sacrificando cosas por estar con la persona, pues no eso se puede. Es un siguiente tema. Sí. Ok, bien. Pues lo único que me restaría es gracias por abrirte, porque sé que para ti no es nada fácil y nada sencillo, más cuando estamos bajo un micrófono. No, realmente creo que ya se me hizo como fácil. Sí. Tenía como el miedito, pero... De hecho, por eso les comentaba al principio que este es una vez más que lo grabamos. Creo que nos quedó muchísimo más mejor, como dicen por algunas partes. Y yo te reconozco porque he visto tu proceso, he visto tu trabajo.
he visto tus miedos, he visto tus dudas y cómo cada duda y cada miedo que tienes has buscado la forma muy personal de cómo resolverlas. Creo que hoy eres una mejor versión de ti misma. Has aprendido, creo que también a hacer cosas que aunque no te gusten, te convienen. Sí, y me terminan gustando, la verdad. Ajá. Y digo, oh, wow. Porque hoy está como esta filosofía de, es que haz lo que amas. Sí, pero no es tan sencillo. Pero no, ajá. No. Tiene muchas como dificultades que llevan soportarlo. Sí, no, está muy romantizado ese tema y mete en caos y en jaque a mucha gente. Es que ¿cómo encuentro lo que amo? Güey, espérate, no funciona así. O sea, es que sí, pero debes de aceptar todo lo que conlleva hacerlo. Y el precio que pagas por eso. Y no es tan sencillo. O sea, tenemos 2 personas más todas las que con las que voy a hablar que entendemos un poquito de ese precio, porque a veces hacer lo que te gusta a otros no les gusta. Sí. Y lleva mucho tiempo, no es del día. Exacto, y ya lo encontré y feliz para siempre. Sí, no, señores, porque implica otro tipo de cosas, otro tipo de procesos, y algo que he entendido es que cada circunstancia de la vida a la que te enfrentes trae un proceso de aprendizaje. Sí. Si no lo aprendes ahorita, no te estreses, lo aprenderás muchísimo más tarde, pero que lo aprendes, lo aprendes. Sí. Steph, muchísimas gracias por dedicarte este espacio, este tiempo para ayudarme con esto. Eres la persona con la que quería empezarlo. Muchas gracias porque he visto tu proceso y eres el mejor referente de cómo enfrentarte a ti mismo. A veces es la única opción. Gracias, sí. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. La verdad se siente muy gratificante que alguien piense así de ti y poder dar el ejemplo pues para otras personas. No, y créeme que varias personas se van a decir, ay, no mames, yo también hago eso. Sí. No es fácil, vuelvo a repetir, pero no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de hacerlo. Y mientras mejor lo hagas, mejores cosas empiezan a suceder. No quiere decir que de aquí en adelante tú vas a ser la mujer más feliz del planeta porque ya encontraste, no, tienes tus calamidades y te he conocido en crisis y te he conocido en tus momentos de más placer. Y en las dos siempre hay algo que conocer de ti misma. ¿Sí? Entonces, felicidades, me da muchísimo gusto. Ella es una de las personas que he puesto algunos ejemplos. Entonces, lo único que me resta es muchísimo éxito, que te va a ir muy bien y que gracias, empezaste el año con todo. Y pues bueno, este es un proyecto nuevo de tu servidor. Gracias, muchas gracias. Señores, cuídense mucho, ya saben, compartan por favorcito, denle like porque esto nos ayuda mucho. Y este es el primer episodio de Dualidad. Muchísimas gracias. Sí. Bye. Bye.